este no es un video más del montón que te habla de lo bien que cantaba José José y ya. Aquí voy a analizar su canto y voy a explicarte qué es lo que hacía. Vamos a tratar de analizar algunas partes de su técnica vocal que seguramente te servirán mucho. Así que si te gusta la música y el canto, pues llegaste al canal que te hará perfeccionar tu técnica vocal. Así que aprovecha en suscribirte y dejar tu like para que YouTube te siga recomendando este tipo de videos. Ahora bien, quien les habla es uno de los más grandes fanáticos de José José. Tanto así que en un concierto que hicieron en su homenaje, yo me subí al escenario cual adolescente alborotada solo para tratar de saludarlo. Esa anécdota quizás la cuente más adelante en otro video. He sido un loco de la música de José José y es por eso que subo este video a puertas de la Navidad, ya que es un regalo para ustedes que les gusta la música y el canto, y es un regalo incluso para mí y ese fan interno, eterno de él, agradecido completamente por todo el legado que nos dejó. Incluso Pepperoni es fan. Sí, me gusta cantarle las conejas, las de José José, con mi poderosísima voz. Ya entendemos por qué está soltero. Espera, ¿qué? ¿Preparados para decodificar al príncipe de la canción? Pues empecemos. En este video van a aprender dos herramientas que el príncipe utilizaba mucho. Uno, la amalgama de O's. ¿Por qué lo llamo así? Pues verán. José José no cantaba A. Él hacía una mezcla de A con O. Amada mía. En la antigua escuela del bel canto te hacían desarrollar una técnica de tal forma que pudieras escucharte aún estando frente a una multitud y sin micro. Para eso tenías que construir una voz potente. Entonces, ¿qué hacían? Pues solían cantar desde la famosa posición de bostezo. Oye, Lorian, ¿cómo así? Yo siempre bostezo y aún así canto feo. Posición de bostezo, Pepperoni, no bostezar. ¿Y esto por qué? Porque en esa posición se ayudaba a crear una apertura interna. Es decir, que la laringe estuviera baja, la mandíbula relajada, que el paladar blando se eleve y que las paredes faríngeas se aperturen un poco más. Aquí lo puedes ver mejor. Al ponerte en posición de bostezo, esto hace que tu laringe tienda a bajar. Tu paladar sube y esta zona de la orofaringe se expande ligeramente más. Es como si tuvieras una pelotita invisible, ubicada detrás de la lengua. Entonces es una posición perfecta para que las notas se acomoden, se coloquen y resuenen en todo su esplendor. Y es por eso que se recomendaba que pensaras que estuvieras formando una O interna. Esta O interna creaba un espacio ideal, una cavidad interna favorable para un sonido más redondeado. Entonces no era un A en su totalidad, ni era un O en su totalidad. Era un O. Era una mezcla. Imagínate que las vocales se hagan la técnica de la fusión con la O, y a esto se le llama cubrir el sonido. Creo que eso lo dijo una vez el gran Pavonzotti. Pavarotti. Lo dijo una vez el gran Pavarotti. Al cubrir el sonido estabas creando que tu voz salga más redonda. Por otro lado, si dabas una A sin cubrirla, el sonido saldría muy plano. Señores, les estoy resumiendo años de enseñanzas de canto en unos segundos, ¿eh? Así que por favor, muy atentos. Sucede que el padre de José José, el señor José Sosa Esquivel, era tenor lírico. Entonces José José siempre contaba que en su casa solo se escuchaba música clásica porque su padre era muy estricto con eso. Eso también conllevó a que su padre le enseñara y le inculcara las técnicas clásicas. José José nunca estudió en un conservatorio. Él prácticamente fue autodidacta. Lo que él aprendió fue gracias a los consejos de su padre y por ahí alguno que otro amigo músico que pudiera haber conocido en su adolescencia. Y es que aprender a cantar como lo hizo él, teniendo tan pocas opciones y posibilidades académicas, es muy loable. Oye, Lorian, sigue hablando de la técnica amalgama de José José. No te me distraigas. Bueno, entonces José José cubría mucho sus A, tanto así que en algún momento ya le daba igual todo y ya incluso dejaba de decir A, sino ya decía O, así, tal cual. Tiempo para poder curar nuestras heridas. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, digas que te vas. El detalle está en que en la escuela de bel canto te enseñaban a cubrir todas las vocales para crear uniformidad, pero José solo cubría algunas letras o algunas palabras de la canción. El resto o lo dejaba plano o lo llevaba a una zona más nasal, y sin embargo lo hizo parte de su estilo al fin y al cabo. Esas jaladitas tan... Así todos sabemos querer,
pero poco sabemos amar. Esas partecitas como si fueran una amalgama, como si las estuviera bostezando. Y es un sello ya característico de José José. Tanto así que la presentación que tuvo Luis Miguel en Viña tuvo muchos momentos en donde algunas personas lo tildaron de aventarse unos José José. Creo que después de eso Mickey no lo volvió a hacer. Te voy a confiar. 2. Notas excavadoras. Una de las características más notorias del príncipe era que le encantaba resaltar sus graves. No había canción que no la sacara a relucir, inclusive si el arreglo principal no lo tenía. Me explico. En la canción 40 y 20, él no dice mentiras son todas mentiras. Él dice mentiras son todas mentiras. Eso es a lo que yo llamo nota excavadora, porque no parte desde la octava de la línea melódica, sino que la recoge desde el subsuelo de la melodía. Mentiras son todas mentiras. Mentiras son todas mentiras. Mentiras son todas Acotación. Si bien menciono que José José engrosaba mucho la voz a modo de un recurso que él tenía, esto definitivamente no recomiendo que lo hagan los demás técnicamente hablando, porque darle mucho peso a tu voz es como querer escalar una montaña con una mochila llena de ladrillos a cuestas. Para que tu voz pueda viajar ampliamente por su rango, debe estar fresca y ligera. Si la endureces constantemente, le estarías poniendo pesos innecesarios. Más que como una técnica, José la usaba para marcar un estilo interpretativo propio y particular, pero yo humildemente les aconsejaría que no lo hagan. Quiero por favor que me digan en los comentarios quiénes me están entendiendo y quiénes ya se han perdido. Yo me perdí desde que comenzó el video. ¿Recuerdan el video que hice de decodificando a Dimash? Que por cierto pienso hacer una segunda parte más adelante. En este video hablaba de que Dimash aclaraba sus sonidos. Es decir, si una nota grave era un color amarillo, él la cantaba en un amarillo claro. Pues bien, nuestro querido príncipe hacía todo lo contrario. Si la nota grave era amarillo, él la oscurecía y le daba casi color mostaza. A José José le encantaba engrosar la voz, darle un poquito más de peso a su sonido. Quizás lo hacía por esta influencia de su padre de que una voz debe sonar fuerte e imponente. El príncipe ha utilizado muy bien y ha explotado mucho su voz grave y su voz media alta, pero pocas veces ha ido a agudos muy altos. Entre los agudos más altos que se le tienen registrados está en la canción Ella es así, que llega hasta un la en la nota final. La quiero así. Y en la canción Amor para los dos, que llega hasta un sí, en una voz media cabeza, falsete, por ahí. Entonces el príncipe nunca le dio mucho bombo a los agudos, nunca abusó de sus agudos como algunos otros cantantes que lamentablemente piensan que cantar bien es dar agudos de chancho en matadero. Él daba los agudos cuando los tenía que dar y a mi opinión, estéticamente, eso se oye mejor, porque imagínate cantar una canción cuya estrofa es aguda, el precoro es agudo y el coro es más agudo aún. Pues tiende a saturar. Se apagó la cámara. En cambio, si empiezas desde tu zona grave, te pasas por tu voz media y luego te vas a los agudos y luego regresas a tu voz media, pues le das más juego a tu canto. Te da la posibilidad de dar un mayor matiz y sobre todo contraste. Y así tus agudos sorprenden a tu oyente porque les estás dando una gama de sabores auditivos. ¿Me dejo entender? No. Entonces José José no se desvivía por dar agudos al estilo Cristian Castro. No es nada en contra de Cristian, al contrario, muy pronto vendrá un decodificando a Cristian Castro, ya que en su momento he sido muy fanático del gallito. José José estaba conforme con su registro. Ahora bien, sí considero que si José José no le hubiese puesto tanto peso a su voz, tranquilamente hubiera podido haber escalado notas mucho más agudas. Oye, ¿y cómo hacía José José para alargar tanto tiempo sus notas? Buena pregunta, Pepperoni. En este video solo hemos mostrado un par de tantas decodificaciones que vendrán del príncipe. Falta que hablemos de su vibrato y de sus tan famosas notas sostenidas. Entre otras perlas más que les prometo seguiremos desarrollando más adelante. Con este video nos despedimos del 2021 y de todo corazón deseo que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año 2022. Déjame un like si el trabajo que he invertido en este video te ha servido. Dale a la campana de suscripción y nos vemos en el siguiente video.